Bendiciones, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Le doy gracias a Dios por tu vida. Le doy gracias al Señor porque podemos estar reunidos en el nombre de Jesucristo. Te doy la bienvenida para que hoy podamos comenzar a compartir una nueva serie. La serie de hoy lleva por título Una vida basada en la fe. Te invito para que te unas conmigo en oración y le demos gracias a Dios porque es importante. Tal vez hemos tocado muchas cosas de la palabra, pero esta serie es muy importante porque de ella verdaderamente se definen la cantidad de cosas que tú quieres realizar aquí en esta tierra. Padre bueno, estamos aquí, Señor, reunidos delante de ti, dándote gracias por la vida, dándote gracias, Señor, por todas las experiencias maravillosas que tenemos, independientemente que algunas sean difíciles, otras dolorosas y que otras sean más agradables y más amenas. Gracias porque en todo esto te vemos a ti y te vemos, Señor, guiándonos. Te vemos, Señor, procurando que nosotros aprendamos a entender la esencia de la vida que tenemos que llevar a cabo y desarrollar en esta tierra. Te damos gracias porque hemos aprendido que sin ti, Jesús, las cosas realmente son imposibles. Tú lo dijiste, Señor, sin ti nada podemos hacer. Y nos hemos convencido para decir, sin ti nosotros tampoco queremos hacer nada. Ayúdanos hoy para que podamos comprender tu buena, perfecta y agradable voluntad a través de tu palabra y que pueda entrar a nosotros y podamos interiorizarla para que se pueda manifestar en cambios y en acciones que debemos llevar a cabo. Señor, este mundo está ávido de luz. Y tú dijiste que nosotros debemos ser esa luz del mundo. El mundo, Señor, está necesitando, Padre mío, algo que pueda frenar la corrupción. Y tú dijiste, Señor, que nosotros somos esa sal que puede realmente parar esa corrupción. Y aquí estamos atentos, pidiéndote que nos saques de las cárceles, de prisiones en las que podamos estar nosotros allí presos, para que podamos vivir conforme tu voluntad. Nosotros te damos gracias, Señor, y nos colocamos en tus manos en este día, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Te estaba diciendo que vamos a comenzar una serie que lleva por título Una vida basada en la fe. Y esto me recuerda algo que estuve leyendo hace algún tiempo acerca de la Torre de Pisa. Creo que has escuchado acerca de la Torre de Pisa. La Torre de Pisa tiene algo así como 800 y tantos años. Sí, tal vez como podríamos decir unos 820 años, 818 años. Pero la Torre de Pisa tiene una peculiaridad. La Torre de Pisa está inclinada y fuera de su base está inclinada más o menos unos 5 metros fuera de esa base. De tal manera que todos los expertos han dicho que en cualquier momento la torre se va a desplomar. Hagan lo que hagan, se va a desplomar por una sencilla razón. Está fuera de los cimientos. Y justamente nosotros, como cristianos, tenemos que tener un buen cimiento, y ese buen cimiento se basa en nuestra fe. Pero nuestra fe no tiene que ser cualquier fe en cualquier cosa. Se basa precisamente en la fe en Jesucristo. Creo que nosotros hacemos por fe muchas cosas. A veces las personas tienen ciertas cábalas. Las cábalas quiere decir de que las personas hacen ciertas cosas, tienen ciertos amuletos, se colocan una cuestión en el cuello, qué sé yo, para que puedan tener una buena experiencia, para tener una buena suerte, por así decirlo. Y resulta de que creen que si tienen aquello, entonces las cosas que les van a pasar son cosas formidables. Pero realmente lo que nosotros debemos entender como cristianos es que si nosotros no tenemos una fe verídica, una fe verdadera en Jesucristo, simplemente vamos a tener una relación vacía. Simplemente vamos a tener una relación inestable, no una verdadera relación como debemos tenerla.
Ahora, lo más triste es que hoy en día habemos cristianos o hay cristianos que caen en esa trampa. Simplemente estamos cumpliendo con un patrón religioso, vamos a un lugar, adoramos, decimos, cantamos, porque adoramos cantar y hacer cosas. Tal vez la adoración no la hemos entendido como aquella acción que se convierte en actos. Esa es la verdadera adoración. Pero a pesar de eso, a pesar de que estamos vinculados a una comunidad cristiana, todavía dentro de nosotros no estamos verdaderamente maduros, cimentados en la verdadera fe. Y eso hace de que haya muchos atrasos, de que estemos pidiendo, pero no recibimos porque realmente no estamos pidiendo, porque no sentimos verdaderamente fe en que Dios va a responder nuestras peticiones. El hecho de que usted esté pensando hoy de que Dios sí va a responder sus peticiones no quiere decir de que usted tenga fe. Simplemente está allí poniendo un pensamiento. La fe es un mover profundo que nos hace vivir dentro de la dimensión que Dios quiere que nosotros vivamos. Y hay un caso que yo quiero presentarles a ustedes en este día. Yo le invito para que usted abra su Biblia y que miremos en el Evangelio de Mateo. Hacia el capítulo 13 hay una historia que nos debería llamar la atención. Mateo capítulo 13, y vamos a leer del versículo 53 al 58. La palabra del Señor dice así: que aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Estaba predicando. Y dice: y venido a su tierra, hablando de Nazaret, donde él se levantó, donde él se crió allí, dice de que les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todos sus hermanos con nosotros? Todas sus hermanas con nosotros, perdón. ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, lo que nosotros sacamos aquí a la vista rápidamente es que la incredulidad frena los milagros de Dios. Ahora, Dios quiere que ocurran cosas milagrosas y sorprendentes en nuestra tierra, pero están condicionados esos milagros pues a nuestro comportamiento ético y a tener una verdadera fe. La palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y creo que por allí nosotros deberíamos comenzar. Yo creo que el deseo y el anhelo de nosotros como hijos de Dios es poder agradar a Dios. Creo que eso debe ser nuestro sueño. Creo que esto debe inspirarnos para dar nuestro mejor esfuerzo de vida, porque nosotros queremos agradar a Dios. Pero el Señor sabe que nosotros tenemos ciertas limitaciones en nuestro comportamiento por nuestra naturaleza. Entonces Él ha simplificado el asunto y Él dice: bueno, si tú tienes fe, vas a comenzar a agradarme, me vas a comenzar a caer bien, voy a estar más cerca de ti, vas a permitirme que yo pueda hacer las cosas que tengo preparadas para ti, diseñadas para ti. Y aquí nos encontramos con una cantidad de cosas. En primer lugar, el Señor había estado predicando, pero mucho antes. Nosotros, si miramos el contexto anterior, porque quiero llevarte a eso, los milagros no cambian la gente. Los milagros no cambian tu forma de pensar y ver las cosas. Si nosotros miramos, por ejemplo, a este mismo libro, al libro del Evangelio de Mateo, nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Quiero que prestes atención y en tu casa puedes repasarlo más tranquilamente. Por ejemplo, si nos vamos al capítulo 8, dice que en el capítulo 8 Jesús sana a un leproso. Y dice también que sana al siervo de un centurión.
Más adelante dice de que Jesús sana a la suegra de Pedro y simplemente calma una tempestad en medio de sus discípulos. Escúchame bien. Y sigue que cambia, hace un milagro, exorciza a unos endemoniados, los endemoniados gadarenos. ¿Te acuerdas? Saca el demonio de ellos. Posteriormente en el capítulo 9 sana a un paralítico y seguimos. Y luego levanta a una niña que había muerto, la hija de Jairo, la mujer del flujo de sangre. 2 ciegos también reciben la vista. Y seguimos. Y está predicando, pero está predicando con obras. La pregunta es, si la palabra de Dios no regresa vacía, ¿por qué tantas obras tenía que hacer Jesús? Era necesario que Él hiciera todas estas cosas para que el comportamiento mental que todas estas personas tenían pudiera ser alterado. Igual pasa con nosotros. Lo que tú tienes en la mente se convierte en una verdad. Si tú colocas una imposibilidad en algo, si tú piensas que algo no es posible, aun cuando sea posible, para ti va a ser imposible. Y lo que el Señor está tratando de que nosotros entendamos es de que las maravillas de Dios, muchas, la gran mayoría, no pueden ser entendidas con nuestra mente. Cuando tú miras, por ejemplo, que el Señor estaba usando parábolas, precisamente es como una especie de un vehículo que Él utiliza para poder llegar y mostrar una verdad de tal manera que pudiera ser entendible por todos nosotros. Es como si tú, por ejemplo, fueras a un país extraño y que tú tuvieras una lengua completamente distinta a la lengua nativa. Vas a tener que usar de pronto algún tipo de señas universales para poderte entender, porque lo que estás diciendo de pronto va a ser inentendible. Y lo que Dios quiere es que nosotros entendamos la palabra de tal manera que nosotros podamos ponerla verdaderamente en práctica. Sin fe es imposible agradar a Dios. Lo que quiere decir es que yo debo preocuparme porque realmente mi fe esté desarrollándose convenientemente. Ahora, estas personas, nosotros nos damos cuenta, mirando aquí el contexto, nos damos cuenta que estas personas sabían de los milagros que había hecho. La bola se había corrido. La voz se había corrido. Todos sabían de que había hecho milagros. Es más, cuando Él está delante de ellos en la sinagoga, todos están impresionados. Porque estaba predicando con una maestría extraordinaria. Hablando maravillas. Entonces, ¿cómo podemos comprender nosotros que personas que saben que ha hecho milagros, que Dios lo ha usado, por así decirlo, para hacer milagros, y poder expresar las maravillas de la profundidad de Dios a todos ellos, simplemente ellos decidieron no creer? ¿Qué fue lo que hizo que ellos tomaran esta decisión? Porque la palabra de Dios está aquí, como te lo he dicho muchas veces, está aquí porque nosotros tenemos que vernos en ella como en un espejo y nos reflejamos. Porque no importa en dónde haya nacido la persona. Todos los seres humanos somos iguales. Todos los seres humanos tenemos la misma condición. Tal vez tengamos distintos idiomas o colores de piel, pero tenemos la misma condición. Y el Señor quiere que nosotros aprendamos a creer, porque nuestra naturaleza es incrédula. Por así decirlo, el corazón de nuestra naturaleza pecaminosa es la incredulidad hacia Dios. Nosotros nos miramos a nosotros y simplemente expresamos si aquello es factible o no lo es. Simplemente el Señor nos enseña que debemos creer que hay un Dios rector, que hay un Dios todopoderoso, soberano, que puede hacer cualquier cosa que aún en mi mente no quepa. Por eso creo que hoy nosotros tenemos que hacernos dos preguntas que tienen que estar repercutiendo en nuestra vida a partir de este momento. Yo deseo que realmente nosotros aprendamos a preguntarnos, porque muchas veces nosotros creemos que estamos bien y estamos creyendo de una manera errática. Y la palabra de Dios precisamente está buscando que nosotros entendamos qué es lo que nosotros debemos hacer. Te voy a hacer un paréntesis.
todo esto te va a acompañar el resto de tu vida. Nosotros hasta el final vamos a tener todas estas deficiencias y todas estas falencias. Y es así, y ha sido determinado así, porque Dios quiere que nosotros durante nuestro transcurrir aquí en esta tierra estemos buscándole. Si tú te sientes preparado, si tú te sientes que lo tienes todo, que puedes hacer todo, que espiritualmente estás completamente desarrollado y apto, pues entonces no necesitas a Dios. Simplemente ya tú estás bien, estás completo. Pero no se trata de esto. Se trata de que tú entiendas que el verdadero complemento que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos es Él en nosotros. Pero escúchame bien, y nosotros en Él. De eso se trata esto. Se trata de que podamos entender que Dios quiere llevarnos a una dimensión gloriosa. Qué lindo que nosotros podamos tener esa relación y que podamos apreciar y saber y decir y poder dar testimonio de que Dios habla con nosotros, que nos muestra, que nos enseña y la realidad está patentizando lo que estamos diciendo. Así que vamos a hacernos dos preguntas en este día. La primera tiene que ver con ¿qué fue lo que pasó a este pueblo? ¿Qué fue lo que le pasó a la gente de Nazaret para que no pudieran creer, siendo las evidencias tan obvias para poder creer? ¿Me estás comprendiendo? ¿Qué fue lo que pasó en ellos? ¿Por qué no creyeron? ¿Qué los llevó a que ellos no creyeran? Porque si nosotros entendemos lo que le pasó a ellos, entonces tal vez puedo estar entendiendo lo que a lo mejor también me está pasando a mí. Y en segundo lugar, la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que poner en práctica para no correr la misma suerte que la gente de Nazaret, que a pesar de los testimonios y a pesar de las cosas obvias y evidentes, no creyeron? Lo que quiere decir es que tenemos que hacer para poder verdaderamente guardar la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Porque es muy fácil que nosotros nos confundamos. Vamos a mirar la primera pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué fue lo que le pasó a esta gente que no pudo creer? ¿Por qué no desarrollaron una fe ante tantas cosas obvias? Lo primero que nosotros nos damos cuenta es de que estas personas racionalizaron la fe. Por eso el título de hoy, de esta predicación, que no te lo he dado, y no te lo he dado porque quería traerte aquí dentro de esta introducción, el título es La fe racionalizada. O sea, es tratar de creer aquello que yo puedo entender. Y la gran mayoría de las cosas nosotros no logramos entenderlas. Lo que quiere decir que en la gran mayoría de las cosas nosotros no vamos a creer. Porque simplemente en nuestra mente tan finita, tan pequeña, tan limitada, no puede caber la esencia, la gracia, el poder y la dimensión gloriosa de un Dios tan grande que no puede cabernos en nosotros. ¿Me está comprendiendo? Cuando nosotros racionalizamos la fe, entonces nosotros somos los que determinamos qué podemos creer o qué es factible y qué cosas no son factibles. Yo creo que tú, seamos honestos, tal vez de pronto, cuando tú oras, estás pidiendo algo, pero dentro de ti, por allá lejos, de pronto hay algo que te hace pensar de alguna manera, así sea por encimita, que aquello que estás pidiendo no va a ocurrir. A todos los seres humanos nos pasa. Nosotros tenemos que luchar contra esos sentires, usted y yo, todos nosotros. Aquí el pastor no es más que ninguno. El pastor es un ser humano como lo es usted y también está padeciendo ciertas pruebas, ciertas circunstancias que a veces le hacen sentir que de pronto no sabe si creer, seguir creyendo o qué es lo que está pasando. ¿Me está comprendiendo? Cuando nosotros comenzamos a racionalizar nuestra fe, simplemente nosotros creemos en aquello que puede tener cabida y puede tener lógica dentro de nuestra mente. Por eso el Señor ha dicho de que nosotros tenemos que salir de las cárceles de prisiones, que Él había venido precisamente a sacar a la gente de cárceles de prisiones. Pero cuando usted lee todos los evangelios,
Usted se da cuenta de que Jesús no sacó a nadie de ninguna cárcel, ni el mismo Juan el Bautista. ¿De qué cárcel estaba hablando? Hablando precisamente de esa cárcel mental en la que nosotros estamos. Nuestra naturaleza nos lleva a eso. Nosotros tratamos de creer en lo obvio, tratamos en creer en aquello que nosotros podemos aceptar, en aquello que podemos entender, en aquello que nosotros creemos factible. Y por eso Dios quiere que nosotros miremos las cosas desde una perspectiva completamente distinta. Creo que el punto de mirar las cosas de una perspectiva distinta es entender que la fe no es racional. La fe es suprarracional. Lo que quiere decir es que está por encima de lo que nosotros podemos entender. Ese era el problema que tenía la gente. Ese era el problema que tuvo la gente de Israel, todo el pueblo. ¿Cómo usted puede pensar que el Señor haya venido a los suyos, pero los suyos no lo reciban simplemente porque no encajó en la mentalidad que ellos tenían? Igualmente pasa con nosotros. Ha podido pasar el tiempo, pero nosotros hemos entendido que la fe es suprarracional, que es algo que está por encima de nuestro entendimiento y que todo eso compete a Dios. Pero lo que Él nos está haciendo, nos está dando es una invitación para que nosotros podamos entrar y comencemos a pensar de esa manera, entendiendo que la fe suprarracional es la que puede operar, que todas estas leyes naturales se puedan detener en algún momento e irrumpan los milagros para la gloria de Dios. Nosotros tenemos que comenzar a pensar como hijos de Dios. Nosotros tenemos que comenzar a creer en un Dios que es soberano y poderoso y que está por encima de las leyes naturales. El Señor puede hacer cesar una situación. Por ejemplo, una persona que está agonizante, que nosotros la damos porque se va a morir. El Señor puede decir, todavía te voy a prolongar la vida por más tiempo. Simplemente las condiciones naturales de aquel momento que están llamando a una muerte, hace el Señor que cese y esa persona se levanta de su lecho y puede vivir cualquier cantidad de años. Nosotros no estamos preparados para eso. Dios quiere que comencemos a prepararnos en ese sentido. Él quiere que nosotros seamos esa luz y esa sal, como estuvimos orando antes de comenzar esta predicación. Y que nosotros podemos mostrar ese poder. Mira cómo está el mundo. ¿Por qué no ocurren tantas cosas como deberían estar pasando? Bueno, aquí lo que acabamos de leer simplemente dice de que la limitación que tuvo Jesús para poder hacer milagros era la incredulidad de ellos. Y lamentablemente hoy estamos llenos de incredulidad en la iglesia. Es fácil que tú puedas creer en los rituales. Mira, a veces nosotros hemos convertido a Jesús simplemente en un personaje teológico, una especie de historia sagrada, una especie de, digamos, de un ritualismo permanente, de un ritualismo continuo, en donde hacemos todos siempre las mismas cosas, pero siempre estamos padeciendo por las mismas cosas, pero no nos preguntamos por qué seguimos padeciendo por las mismas cosas. Tal vez de pronto hemos encastado aquello, no, Dios quiere prepararme para... Sí, es cierto, Dios utiliza muchas formas y muchas maneras, pero a veces no estamos mirando dónde está nuestro punto ciego. Y tal vez nuestro punto ciego está en eso. Nosotros hemos racionalizado nuestra manera de creer. Y Dios quiere que tú no racionalices tu manera de creer, sino que simplemente creas. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Eso fue lo que dijo Jesús a sus amigas. Eso fue lo que le dijo a Marta. Y Marta vio la gloria de Dios cuando su hermano, después de 4 días, se levantó de entre los muertos. Algo sobrenatural, suprarracional. Todos creían, allí estando a la puerta del sepulcro, que ya debía haber mal olor, que ya era putrefacto el cuerpo del que habían enterrado hacía 4 días. ¿Quién podía creer en eso? Ahora, todo esto, entiéndelo, tiene una lección ulterior, más profunda. Y la lección es que nosotros podemos creer en cosas imposibles que puedan romper las reglas naturales de este mundo, porque Dios está por encima de todas estas cosas. Pero yo tengo que revisar mi corazón.
Yo tengo que mirar de qué manera estoy observando las cosas, de qué manera se está desarrollando el que yo estoy siguiendo a Cristo. Porque si nosotros seguimos a Cristo simplemente como un simple cristiano, pero no con una fe profunda, lo que tenemos es una relación vacía con Él. Y si no están ocurriendo cosas en la iglesia extraordinarias y sorprendentes, es porque nosotros no estamos creyendo como debemos creerle a Dios. Ahora te puedes imaginar un pueblo unido que puede creer profundamente que Dios puede estremecer los cimientos de esta tierra, que puede cambiar las cosas, las situaciones de un día para otro. ¿Cuántas cosas no podrán suceder? Creo que el punto está en eso. El punto está es cómo nosotros estamos viviendo nuestra fe. No simplemente estamos viviendo la fe porque no, sí, yo soy cristiano porque un día hice una oración de fe. Bueno, ese es el principio, ¿me entiendes? Pero nuestro creer tiene que ir en aumento, permanentemente en aumento. Por esta razón, hermano mío, son las pruebas. La fe es como una especie de un músculo. Si tú un músculo no lo ejercitas, no crece. Si el músculo tú no lo ejercitas, llega un momento en que se puede atrofiar. Si tú, por ejemplo, coges tu brazo y te lo amarras aquí a este lado y luego te lo dejas allí, por ejemplo, un mes tal vez, y después lo sueltas para que puedas levantar el brazo, te va a ser casi que imposible. Exactamente las pruebas, escúchame bien, las pruebas es el termómetro que Dios está utilizando, no para Él saber si tú crees, es para que tú puedas saber hasta dónde ha madurado tu fe en el Señor. ¿Me entiendes? Si Él quiere que tú lo entiendas, esas pruebas no es más que van a poner en evidencia tus cosas. Normalmente nuestras pruebas se presentan como situaciones imposibles. ¿Por qué razón se presentan como situaciones imposibles? ¿Por qué razón esas pruebas se muestran más grandes? Bueno, sencillamente porque tiene que ser así, porque de otra manera entonces no necesitaría fe, simplemente necesitarías hacer lo que tienes que hacer para resolver el asunto. Pero Dios quiere que esas circunstancias nos superen para que podamos darnos cuenta hasta dónde nosotros hemos ido creciendo y madurando en nuestra fe. Porque hay distintos tipos de fe. Por ejemplo, tú en la iglesia puedes encontrar una fe vacilante. ¿Cuál es la fe vacilante? Bueno, es esa fe que intermitente. Hoy creo, mañana no sé qué cosa, no sé qué pasa, y andamos en esas situaciones. Y tal vez nosotros nos hemos sorprendido en esas situaciones. Hoy me levanté de pronto oprimido o tal vez apremiado por las circunstancias y entonces hoy decido que creo. Pero como no pasó nada, pasó el día, al día siguiente ya yo no sé qué creer. Tal vez al día siguiente, ¿será que tengo que hacer algo? ¿Será que tengo que llamar? ¿Será que tengo que resolver por acá? Y esa es la fe vacilante. Esas pruebas están delante de nosotros, pero a nosotros no nos gusta vernos. A nosotros nos gusta ver el paisaje de los demás. ¿Me estás comprendiendo? Ahora puede haber también una fe valiente. La fe valiente es esa que estamos allí permanentemente luchando y se nos vienen situaciones, por ejemplo, de que no creas y tú sigues, no, yo tengo que creer y tengo que creer. Esa es la lucha que tenemos constante. Y lógicamente está esa fe perfecta, que es la fe que Jesús tenía y a la cual nosotros tenemos que entendernos hacia esa meta de ese supremo llamamiento que Dios quiere que nosotros podamos llegar a Él creciendo y que nos va a llevar el resto de nuestra vida. Dios quiere que nosotros miremos, evidenciemos esto. El pueblo de Dios que estaba allí, a unos cuantos kilómetros estaban los milagros. La buena predicación llegó a ellos y sin embargo ellos comenzaron a ver que estas personas eran las personas que vivían allá a la vuelta. ¿Cómo es posible que este tipo que vivía aquí a la vuelta, que comía lo mismo que nosotros, ahora termine dictándonos cátedra y haciendo cosas sobrenaturales? Esto no puede ser. Así nosotros nos cerramos con las cosas. Y Dios quiere que tú puedas hacer un ejercicio. Que no comiences a racionalizar la fe como ellos lo hicieron. Cuando tú racionalizas la fe, es algo así como si el milagro dependiera de ti. O sea, tú decides si es factible que el milagro se dé o no. Y Dios quiere que tú seas un verdadero creyente. Un creyente que pueda creer.
Mira, por ejemplo, el asunto de Abraham, el hombre, el padre de la fe. El Señor simplemente le dijo, mira, vete que yo te voy a mostrar. A él no le mostraron una foto, a él no le mostraron una revista que decía, mira, la tierra que vas a heredar es esta. No, él simplemente le dijeron, vaya, y él fue. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios y creyó que Dios tenía un mejor plan para él que lo que él estaba pensando y lo que estaba viviendo. Y Dios quiere que nosotros miremos las cosas desde ese punto de vista, que podamos entender que estas pruebas no es más que, digamos, ese ejercicio espiritual que nosotros tenemos que hacer para que nuestra fe se vaya incrementando. La fe no se basa en que tú veas lo que tú quieres. La fe se basa en que tú sabes que Dios hará incluso algo mejor y superior a lo que tú crees que debe darte. Y eso es lo que Él quiere que tú tengas en tu corazón. Eso es lo que Él quiere que la iglesia tenga en su corazón. No se trata de que Dios haga lo que yo quiero. Imagínate nosotros llegar delante del Señor y tenemos una fe tremenda que le damos órdenes a Dios. Bueno, Señor, yo creo en ti, yo quiero que tú hagas esto, aquello, lo otro, y etcétera, etcétera. ¿Me estás comprendiendo? Lo que Dios quiere es que tú creas de tal manera que Él es capaz de hacer mejor las cosas de lo que tú piensas. Y que tú siempre estás esperando que los tiempos mejores van a llegar independientemente que el cielo se esté cayendo a pedazos. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, porque Dios quiere que tú vivas en su dimensión gloriosa. Entiéndelo. La fe justamente fue creada por Él. Esa condición de fe fue creada por Él para los seres humanos que no la tienen, para que puedan vivir dentro de esa dimensión sobrenatural de Dios, esa dimensión gloriosa de Dios, para que nosotros podamos tener el mejor testimonio de saber que Dios es tan real y tan contundente que puede hacer cualquier cosa. Pero tienes que estar altamente convencido. Por eso la fe siempre, escúchame bien, es una decisión. Tú decides si crees o no crees. El asunto aquí se trata de eso, el libre albedrío. Tú decides si crees o no crees. Delante de ti está la vida, delante de ti está la muerte. Tú decides lo que tienes que hacer. Tú crees o no crees, tú decides. Pero el Señor quiere que nosotros decidamos bien y que podamos entender que nosotros somos limitados, pero Él no es limitado. Y que nosotros tenemos que usar nuestra limitación para poder nosotros invocarle de tal manera que sabemos que su misericordia es tan grande que puede hacer algo mucho más allá de lo que nosotros estamos esperando. Pero esto es un ejercicio. Es un ejercicio permanente, todos los días. Es un ejercicio constante, a cada momento. Es un ejercicio constante con los hijos, en el hogar, en la casa, con el trabajo, con lo que hacemos, con lo que devengamos, con lo que comemos, con lo que pedimos, con lo que clamamos, con lo que esperamos. Es un ejercicio constante. Esta gente simplemente estaban de espectadores, nada más. Ahora, la segunda pregunta. ¿Qué debemos hacer? Honestamente, para no caer en tal contradicción. Y te lo digo contradicción porque era el pueblo de Dios. ¿Cómo es que el pueblo de Dios es incrédulo? No cabe en la cabeza que el pueblo de Dios sea incrédulo. La pregunta es, ¿cómo podemos eludir el caer en esa terrible situación? ¿Cómo podemos nosotros salirnos de ese cimiento que es nuestra fe en Jesucristo? Es factible que nos salgamos. Bueno, tenemos que hacer tres cosas. Tres cosas que son importantes, pero tres cosas que no solamente tienes que saber, sino que tú tienes que practicar. Tienes que ponerla en práctica. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer es reconocer que necesitamos ayuda para vencer nuestra incredulidad. Escúchame lo que te estoy diciendo. Quiero que lo escuches bien. Necesitamos ayuda para vencer nuestra incredulidad. Normalmente nosotros pensamos que no somos incrédulos, porque simplemente tenemos una religión, porque simplemente tenemos una relación, una comunión con Cristo, y entonces decimos que nosotros no somos incrédulos.
Bueno, este pueblo era el pueblo de Dios y simplemente estaban demostrando que ellos eran incrédulos. Igualmente nosotros a veces no creemos a profundidad las cosas. Podemos estar en la iglesia y simplemente por fuera hacemos otras cosas que sabemos que no agradan a Dios. Bueno, eso se llama no tener fe, porque la fe es un compendio total que hace que yo crea en la palabra de Dios, que yo crea en los mandamientos del Señor, que yo crea en todo lo que ordena, en todo lo que dice, y que yo puedo creer además que Él puede hacer cualquier cosa sobrenatural en mi vida. ¿Me estás comprendiendo? Entonces lo primero que yo debo reconocer es que soy una persona que tengo incredulidades y que necesito que Él me ayude a poder solventar esas incredulidades. Te voy a mostrar un ejemplo. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículos 23 y 24, ¿tú recuerdas cuando el Señor se había ido del monte y hubo una transfiguración y un hombre llegó con un chico para que los discípulos de él oraran por él para que pudiera el niño ser aliviado, porque decía que le daban como una especie de ataque, de unos espasmos, y caía en el agua, caía en el fuego, o sea, caía donde le daba? Y ellos comenzaron a orar y a poner manos y a decir cosas, pero realmente estaban haciendo la mecánica ritual, pero no había fe en sus corazones. La sola duda ya mata la fe. ¿Será que sí? ¿Será que sí se va a levantar así como lo hace el Señor? Y comenzamos a hacer todo esto. La fe es un poder que tiene que embargarte totalmente el corazón. Por eso nosotros necesitamos que Dios nos ayude, que nos dé de esa fe, que coloque en nosotros ese plus para poder creer. No se trata de ti, tú no lo tienes, yo no lo tengo. Solo a través del Señor, cuando tú lees, por ejemplo, los frutos del Espíritu, ahí está claramente que el fruto del Espíritu Santo tiene fe. Si yo tengo fe, ¿para qué me van a dar fe? ¿Me estás comprendiendo? Lo que Dios quiere es que tú entiendas que ese poder de poder creer proviene de Él. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Tal vez probando al tipo. ¿Me estás comprendiendo? Como nos prueban a nosotros. El hombre dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Me estás comprendiendo? Sí, yo creo en lo natural. Yo estoy tan desesperado que yo sé que aquello va a pasar. Pero realmente él sabía que ponía por imposible que pudiera pasar algo. Entonces, Señor, antes que ocurra el milagro, haz un milagro en mí. Y ponme, Señor, a creer como tú crees también. ¿Me estás comprendiendo? Esto es lo que el Señor demanda de su iglesia, de su pueblo. Nosotros necesitamos del poder de Dios para poder creer. Pero necesitamos ser honestos. No presentarnos creyendo que nosotros creemos más que nadie. Es presentarnos delante del Señor y decirle, Señor, nosotros dudamos, nosotros somos limitados, nosotros somos racionales y racionalizamos tantas cosas que necesitamos que tú ayudes nuestra incredulidad. Porque mi incredulidad se presenta de muchas maneras que aún yo no las entiendo. Pero sí estoy entendiendo que yo soy limitado, que tengo grandes limitaciones, Señor. Y que yo necesito que tú me ayudes para poder reproducir el carácter y la conducta que tú quieres que yo tenga. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Reconocer que necesitamos que Dios ayude a que salga nuestra incredulidad. Que podamos vivir en esa dimensión que Dios quiere que nosotros vivamos aquí en la tierra. Porque Él nos ha nominado, nos ha llamado embajadores del reino de los cielos. Lo que quiere decir es que las leyes del cielo están con nosotros. Y tenemos que vivir de esa manera. No solamente como nosotros estamos haciendo aquí, acomodándonos en este mundo. Dios quiere que podamos vivir nosotros bajo las estrictas leyes y protección del cielo. Pero para ser un embajador del cielo, yo tengo que lucir como uno.
Y la manera que me hace a mí lucir como uno es que yo pueda tener de su fe en mi corazón. Acuérdate, es una vida basada en la fe. Y tengo que aprender a vencer aquellos obstáculos que están dentro mío. Son muchos. Y yo tengo que comenzar por reconocerlos. Porque si tú te crees de pronto el paladín de la fe, el héroe de la fe, pues entonces de pronto hasta tú crees más que Dios. Y es factible, porque a veces nuestro ego nos puede llevar a esas condiciones y estamos simplemente engañándonos a nosotros mismos. ¿Sabes? A veces las peores mentiras nosotros no las echamos a nosotros mismos. ¿Y sabes qué es lo que es peor? Terminamos creyéndolas enteras, completamente. Por eso lo primero que hay que hacer es reconocer que necesitamos que el Señor nos ayude a sacar todo tipo de incredulidad que haya en nosotros. Tal vez somos vacilantes, hay dudas, hay dificultades y más en este mundo, todo lo que estamos viviendo, angustia, dolor, dificultades, situaciones terribles que hacen que en algún momento nosotros dudamos y decimos, pero Señor, pero ¿será verdad que tú has dicho que esto va a cambiar? Es normal que pase en nosotros. Somos asustadizos y llenos de temores. Somos ovejas, se asustan de cualquier cosa. Pero tenemos que hacer el esfuerzo, porque escúchame bien, hay un condicional, te tienes que forzar, siempre te tienes que forzar. No solamente era Josué, tenemos que forzarnos en todas las áreas de nuestra vida y mayormente en esta que me pone cerca de la gloria de Dios. Creer. Hay que pedirle que nos ayude a vencer esa incredulidad. En segundo lugar, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Escúchame, esto nos compete a todos. Esto no es solamente para ti, esto es para mí, principalmente yo, para mí y para ti. Ahora, ¿qué tengo que hacer en segundo lugar? Es algo que tienes que aprender. Reconoce al Señor en todos tus caminos. ¿Sabes? Esto te tiene que convertir en una especie de un movimiento permanente que se convierta en una costumbre para que esa costumbre haga ley en tu vida. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él te va a guiar. Yo creo tanto en el Señor que Él me va a ayudar en las cosas que estoy viviendo. Yo no sé cuál sea tu circunstancia, tal vez para ti de pronto la impresión que tú tienes intelectual, la impresión que tú tienes en tu conocimiento racionalmente puede ser, no sé cómo salgo de este asunto. Pero yo le pido a mi Señor que me guíe, que me ilumine, que me lleve, que me guíe, porque sé que Él me va a llevar a una condición diferente a la que estoy viviendo. Estoy en un callejón sin salida. Las pruebas son esos, callejones sin salida. Y son así para que tú puedas invocar y ver la gloria de Dios como se derrama en nosotros. Por eso tenemos que aprender a colocarlo a Él en nuestro camino. Es pedir, colocar todas las cosas en sus manos. El poder decirle, Señor, apóyame, ayúdame, guíame, direccióname. Esto es un ejercicio. Y tenemos que ejercitar nuestra fe con cosas sencillas. ¿Tú al caso no te han enseñado, por ejemplo, nunca te has preguntado la gratitud anticipada? ¿Qué es la gratitud anticipada? Bueno, es decirle, Señor, gracias por el milagro que vas a hacer. Pero ¿qué es lo que realmente tú estás grabando en la mente? Lo que estás grabando es que Dios sí va a hacer el milagro. Y eso implica que estoy creyendo que va a suceder de esa manera. ¿Me estás comprendiendo? Dios está empeñado en que nosotros podamos hacer ciertos ejercicios para que podamos encontrar esa plenitud de esa fe que Él quiere que nosotros tengamos. Entonces tenemos que ser repetitivos, permanentes, constantes y pedirle al Señor, Señor, todas las cosas mías que tengo, yo las coloco en tus manos porque sé que hoy será un día excepcional, maravilloso, tú estás conmigo. Y todas las cosas que pasen, no estoy pidiendo solamente que sea un buen día, antes por el contrario. A veces nosotros pensamos que un buen día es que todo el día estemos riéndonos. A veces el mejor de los días es aquel día en donde te tienes que enfrentar a una cantidad de situaciones que van a retarte y que van a sacar lo mejor de ti. En tercer lugar, ¿qué es lo que hay que hacer? Obedece. La fe comienza por obedecer. Tenemos que ser obedientes.
Es algo que no está en nosotros. Estas personas no fueron obedientes. Estaban viendo señales, prodigios. Es más, el Mesías estaba aquí señalado en lo que ellos tenían allá en la Escritura. Pero ellos no fueron obedientes. Ellos quisieron escuchar lo que quisieron escuchar, ver lo que quisieron ver e interpretar lo que quisieron interpretar. Es más, los sacerdotes lo vieron como una especie de competencia, de una competencia desleal. ¿Cómo es posible que nosotros tenemos aquí el templo y resulta de que la gente ahora lo sigue y ya no vienen, ya no traen las ofrendas? ¿Me estás comprendiendo? Dios quiere que tú lo obedezcas. Lo que Él te diga, hazlo. Esos son los principios de caminar en fe. El Señor te dice, no te muevas, no te muevas. No hagas, no hagas. ¿Tienes duda? Quédate quieto, ante la duda no procedas. Siempre busca que el Señor a ti te esté guiando. Como conclusión, mi hermano, escucha lo siguiente. Nosotros, en nuestro interior, tenemos una tormenta. Gústete o no. Puedes decirte incluso que tú eres la paz hecha persona. Todos los seres humanos, dentro de nosotros tenemos una tormenta, a menos que estés muerto. La duda, inseguridades, miedos, angustias, frustraciones. Todos tenemos eso. Todos. La única manera de poder contrarrestarlo es creer a Dios. Escúchame. No es creer en Dios. Es creerle a Dios. Creerle en todo lo que ha dicho, en todo lo que ha determinado, en todo lo que nos ha señalado, en todo lo que nos ha prometido. Es creerle a Dios. Una pregunta. ¿Tú recuerdas a Tomás el Dídimo? El tipo que no estaba cuando el Señor se presentó y cuando Él regresó, le dijeron la alegría que había, el rebozo de alegría que había en el aposento alto, pero Él dijo que Él no creía, que la única manera de poder creer era que viera sus manos traspasadas y que Él incluso pudiera meter el dedo en la llaga para ver si era verdad. Si no, no creía. El Señor le dijo, bienaventurados serán aquellos a los 8 días que han podido creer sin haber visto. O sea, van a ser felices y dichosos. Lo que quiere decir es que cuando tú comienzas a creer, vas a ser feliz. Vas a cambiar tu vida. La pregunta es, ¿qué fue lo que le pasó a este hombre? Este hombre anduvo con Jesús. Jesús predicaba y tal vez lo salpicaba con la saliva y le caía encima. Escuchaba ahí. Estaba pendiente, vio los milagros, todas estas cosas. ¿Qué pasó? ¿Por qué Tomás no creyó? ¿Sabes por qué? Por lo mismo que estas personas. Racionalizaron su fe. No cupo en su cabeza. Y te voy a decir, las cosas de Dios son tan grandes que no van a caber en tu cabeza. Las cosas que Dios quiere hacer en tu vida son tan grandes que ni te las imaginas. Las cosas que Dios tiene preparadas para ti son tan inmensas que ni aún tienes la capacidad de imaginarlas ni pensarlas. ¿Tú eres como Tomás? ¿O cómo eres tú? Te pongo un ejemplo o una pregunta te hago para terminar en este día. ¿Quién derribó al gigante Goliat? ¿La piedra de la honda? ¿O la fe de aquel que lanzó la piedra? ¿Tú qué dices? ¿Qué pudo hacer la diferencia? ¿El poder estaba en la piedra o en la fe del muchacho, que fue en el nombre del Dios de Todopoderoso de los ejércitos? Que Dios te bendiga, mi hermano. Padre bueno, gracias te doy. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu amor. Jesús, te doy gracias porque tú me dijiste que habías colocado un mensaje en mi vida, en mí, dentro de mi corazón,
y simplemente he sido un portavoz. Te pido, Señor, que mis hermanos lo escuchen, que sean atentos, que se revisen y que lo puedan reproducir a la mayor cantidad de personas posible. Tú quieres hacer grandes cosas, pero nuestra incredulidad frena, Señor, tus deseos. Ayúdanos, Jesús, porque hoy te pedimos que ayudes, que salga nuestra incredulidad. Señor, saca de nosotros nuestra incredulidad, porque yo decido creer. Porque tú, Señor, no tienes limitación, porque tú lo puedes todo. Y nosotros esperamos todo lo mejor de ti. En tus manos encomiendo a mis hermanos, bendícelos, guárdalos, cuídalos, prospéralos, sobreabúndalos, fortalécelos, Señor. Sé tú, Padre mío, estableciéndolos y afirmándolos y ensanchándolos en tu gracia, en tu amor y en tu fe. Yo te doy gracias, Jesucristo, por ser mi Señor y Salvador y por haberme apartado, Señor, a llevar a cabo esta misión. Gracias te doy porque me dijiste, no lo harás tú, lo haré yo contigo. Y yo lo creo, Señor. Bendice a mis hermanos y que esta semana sea una semana llena de bendiciones y que les des la posibilidad, Señor, de que ellos decidan creer para que en esta semana vean grandes misericordias y obras que ellos puedan ver y que puedan, Señor, ellos dar ese testimonio. Te amo, Jesús, y gracias te doy. Oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo esté contigo. Que el Señor te bendiga grandemente. Por favor, conviértete en cómplice de Jesús. Reproduce este mensaje una y otra vez, cualquier cantidad de veces que sientas en tu corazón. El Señor está con nosotros. Bendiciones y, si Dios lo permite, la próxima semana estaremos dándole continuidad a esta serie de Una vida basada en la fe. Hasta siempre. Dios te bendiga y Dios te guarde.